Hola, yo soy Alberto Hugenreuter y en esta edición de Poder y Dinero quisiera hablar de algunos temas que tienen lugar en el mundo. Yo básicamente no coincido mucho en que exista una incertidumbre en el mundo. Creo que hay un desorden internacional recargado y en estado de confrontación. Es decir, los poderes que deberían estar pensando un orden internacional están enemistados o en estado de discordia entre sí, ¿no? De manera que más que incertidumbre hay algo peor que la falta de un orden y es un desorden internacional en estado de confrontación. Rusia está en una situación de discordia y de guerra, casi guerra o de no guerra, para utilizar un término conocido en la ciencia política, con la parte europea de la OTAN, China con Estados Unidos, India con China, en fin. O sea, los grandes jugadores están enemistados entre sí. Y esto hace difícil pensar en un orden que aparte requiere del reconocimiento de nuevas civilizaciones, ¿no? O nuevas identidades, pues la política mundial es un grabado completo. Cuando yo digo que no hay incertidumbre, diría que hay algunas certezas, ¿no? El mundo de hoy es bastante diferente del mundo que siguió a la Guerra Fría, porque entonces, allá en la década del 90, había mundo que se venía, ¿no? Había hipótesis, por lo menos había media docena de hipótesis o conjeturas, algunas de carácter esperanzador, otras de lo que Stanley Hoffman denomina políticas como de costumbre, pero estaban balanceadas. Eso fue hace más de 30 años. No tenemos imágenes o conjeturas esperanzadoras. Este es un dato bastante preocupante, ¿no? E incluso, como decía Galbraith hace tiempo, a principios del siglo XX hay muchas alternativas al capitalismo y hoy prácticamente incluso había doctrinas filosóficas universales y hoy no existe esto, ¿no? Prácticamente no hay doctrinas fragmentadas. Ahora, yo creo que tenemos algunas certezas y yo estas certezas las he reunido en lo que denomino el modo G, ¿no es cierto? El mundo continúa para mí en un modo G, entendiendo por modo G una predominancia de geopolítica, de guerra, de globalización, de geotecnología, de gastos militares. Fíjense cuántas G tenemos ahí que nos permiten seguir un poco la línea en materia de tendencias del mundo, ¿no? Por eso digo que no hay tantas incertidumbres. Muy posiblemente el mundo dentro de 10 años va a seguir apoyado sobre estas G con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, la geopolítica. La geopolítica es una disciplina que parecía llamada a desaparecer después de la Guerra Fría y como consecuencia de la ocupación o anexión de Crimea por parte de Rusia, en el 2014 se habló del regreso de la geopolítica. Yo considero que la geopolítica nunca se fue, nunca se marchó, de manera que no podía estar de regreso a lo que nunca había partido. La geopolítica no se fue cuando terminó la Guerra Fría, y yo diría que siguiendo un poco a Clausewitz, la globalización fue geopolítica por otros medios, ¿no? Captación de mercados, en el sentido de territorios, etcétera. E incluso el siglo XX despuntó con hechos geopolíticos, la ampliación de la OTAN, el ataque del terrorismo transnacional que salió de su ámbito clásico de actividades y golpeó el territorio más seguro del planeta. De manera que nunca se fue la geopolítica y hoy está muy presente, no solamente en sus territorios clásicos, marítimo, terrestre, aéreo, sino en nuevas territorialidades como el espacio digital, por ejemplo. De modo que aparte de permanecer, se ha pluralizado la geopolítica, ¿no es cierto? De modo que tenemos una geopolítica enriquecida a partir de lo clásico, pero también de nuevas expresiones con marcado acento territorial, ¿no? Y cuando hablamos de geopolítica, hablamos de intereses políticos proyectados sobre territorios con fines asociados al incremento de poder de los estados. La guerra es otra G y es una situación también, un fenómeno social protohistórico que nunca se fue.
La guerra, digo esto porque había unas concepciones provenientes del mundo de la psicología particularmente, que decían que había en el mundo en el siglo XXI menos estado de violencia. Bueno, está demostrado que no es así. Tenemos tres placas geopolíticas grandes en el mundo, que son la de Europa del Este, o cinturones de fragmentación, como lo denominaba el especialista norteamericano geopolítico Cohen, Saúl Cohen, cuando hablaba de distintas partes del mundo, cinturones de fragmentación, los Shatterbelt, en Europa del Este, en Medio Oriente, el Golfo Pérsico, y finalmente en toda esta placa que va del Pacífico al Índico. Y tenemos dos guerras y media allí. Tenemos una guerra en Ucrania, que no sabemos hacia dónde puede dirigirse. Yo creo que hoy estamos en la fase más peligrosa de la guerra. Tenemos una guerra en la zona del Golfo Pérsico, también en Medio Oriente, que ha escalado y ha impactado en la globalización. Y tenemos una situación de tensión en el arco del Pacífico Índico, donde hay una galaxia de problemas, con una cuestión central que es la tensión entre China y los Estados Unidos. Por varios temas, principalmente por Taiwán, pero también por cuestiones tecnológicas. Pero después hay otras cuestiones. Luego, dentro de esto, yo diría que está la geografía también, otra G que tendremos que incluir. Hace más de 200 años, Napoleón decía que la geografía gobierna la política de las naciones. Hoy podríamos decir lo mismo si miramos los mapas, los estrechos, las cubetas estratégicas que son el Mar Negro, el Mar Caspio, ahora con un reciente incidente entre Ucrania e Irán. De manera que la geografía también es una G muy, muy presente. Robert Kaplan habló de la venganza de la geografía. Yo creo que geopolítica y geografía no solamente no se fueron nunca, sino que tienen una vigencia contundente. La geotecnología es otra G, y yo cuando hablo de geotecnología me estoy refiriendo a la tecnología en relación también con lo que mantiene viva la tecnología, que son los recursos naturales. No hay tecnología sin recursos naturales, de manera que la cuestión territorial dentro de la tecnología es una cuestión central. Y yo diría un dato clave aquí, ¿no? Empieza a aparecer el interrogante relativo con lo que podemos denominar la soberanía de la inteligencia digital. Recientemente, un modelo de inteligencia de una corporación estadounidense eh, habría actuado por sí misma. Digo que habría actuado por sí misma porque a lo mejor también esto es una operación de marketing. También ayer hubo un episodio similar con otra compañía, ¿no es cierto? De manera que se comienza a plantear con la advertencia que han hecho algunos especialistas, premios Nobel, en relación con la emancipación de la inteligencia generativa, ¿no? Y por último, diría que la G de la globalización es una G importante, puesto que la globalización es un orden internacional sin ser un orden internacional. Lo que quiero decir con esto es que cuando no hay orden internacional, la globalización es un poco un sustituto del orden internacional, puesto que el comercio de bienes, de mercancías, de servicios es tan grande que nadie quiere la ruptura, pero se puede romper como efecto de la geopolítica, de la guerra, etcétera, que están muy condicionadas a la globalización, ¿no? Fíjense qué ironía, en la década del 90 se consideraba que la globalización anulaba la geopolítica, pero en 2026 vemos que la geopolítica condiciona la globalización. Fíjense qué notable, ¿no? De modo que estas G, desde mi punto de vista, nos acercan una situación de certidumbre internacional y nos marcan un poco lo que podrían ser las tendencias en los próximos años, por lo menos de acá a fines de esta tercera década del siglo o 2035. Más no nos podemos aventurar, particularmente en el segmento de la inteligencia artificial generativa, porque ya entraríamos a tener que pensar escenarios de un futuro, ¿no? El futuro no existe. Y como decía Maquiavelo, yo respeto a Maquiavelo particularmente en sus consejos. Él decía que no hablaba de reinos que no había conocido. Él hablaba de la experiencia histórica, ¿no? Y los realistas hablan o tratan de proyectar tendencias en función de lo que ha pasado. Muchas gracias.